¿Alguna vez te has preguntado cómo ciertos conceptos sobre la Biblia se arraigaron tan profundamente en nuestras mentes, incluso cuando, al investigarlos más a fondo, no están ahí? Hoy exploraremos 6 ideas comunes que probablemente crees que son bíblicas, pero que en realidad no tienen respaldo en las Escrituras. Prepárate para desafiar tus creencias, cuestionar tradiciones y, sobre todo, profundizar tu conocimiento sobre el verdadero mensaje de la palabra de Dios. La Biblia es un libro fascinante lleno de historias, lecciones y verdades espirituales, pero a lo largo de los siglos, tradiciones e interpretaciones equivocadas se han infiltrado en nuestra comprensión de ella. Por ejemplo, ¿quién no ha visualizado a Eva sosteniendo una manzana en el jardín del Edén? O tal vez hayas imaginado a 3 reyes magos llegando al establo de Belén, montados en camellos, siguiendo una estrella brillante en el cielo. Estas imágenes están profundamente arraigadas en nuestra cultura, pero ¿realmente aparecen en la Biblia? ¿Y qué hay de la famosa asociación de María Magdalena como una mujer pecadora? Te sorprenderá lo que realmente está escrito en las Escrituras. Antes de sumergirnos en estas revelaciones, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Aquí encontrarás contenidos reveladores y estimulantes sobre la Biblia y el cristianismo. Si valoras un estudio profundo de las Escrituras y te gusta explorar verdades que a menudo pasan desapercibidas, este es el lugar indicado para ti. Ahora, con tu mente abierta y tu Biblia a la mano, comencemos este viaje de descubrimientos. La primera idea que vamos a desmitificar es la famosa manzana del pecado original. Cuando pensamos en la historia de Adán y Eva, es casi imposible no imaginar a Eva sosteniendo una brillante manzana antes de dar el primer mordisco. Esta escena ha sido perpetuada en pinturas, películas e incluso en libros infantiles, pero la verdad es que la Biblia nunca menciona que el fruto prohibido fuera una manzana. En Génesis 3:6 solo leemos que Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Nunca se menciona un tipo específico de fruto. Entonces, ¿cómo surgió la idea de que el fruto prohibido era una manzana? La respuesta se encuentra en la traducción latina de la Biblia, la Vulgata. En este texto se utiliza la palabra malum, que puede significar tanto mal como manzana en latín. Esa ambigüedad lingüística, combinada con la influencia de la cultura romana, terminó creando la asociación del fruto con la manzana. Es interesante notar que en la región donde se cree que se ubicaba el jardín del Edén, eran más comunes frutas como granadas, higos y dátiles. Algunos estudiosos incluso sugieren que el fruto prohibido podría haber sido una de estas frutas. Sin embargo, lo más importante es entender que el foco de la narrativa bíblica no está en el tipo de fruto, sino en la desobediencia de Adán y Eva al mandato de Dios. Pasando a la siguiente idea equivocada, tenemos la historia de los 3 reyes magos. Durante la Navidad, es común ver representaciones de 3 figuras montadas en camellos, cargando regalos para el niño Jesús. Pero, nuevamente, la Biblia no nos da estos detalles. En Mateo 2:1-2 leemos que unos sabios que venían del oriente llegaron a Jerusalén buscando al recién nacido rey de los judíos. El texto no especifica cuántos magos eran, ni los describe como reyes. La idea de que eran 3 probablemente surgió debido a los 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Además, los magos no encontraron a Jesús en el establo, como solemos imaginar. Mateo 2:11 relata que lo hallaron en una casa,
Esto indica que su llegada pudo haberse producido meses o incluso años después del nacimiento de Jesús. Los regalos que llevaron los magos eran simbólicos. El oro representaba la realeza, el incienso simbolizaba la divinidad y la mirra señalaba el sacrificio que Jesús haría por toda la humanidad. ¿Y qué decir de la idea de que María Magdalena era prostituta? Esta es otra concepción popular que no tiene base en la Biblia. Lucas 8:2 describe a María Magdalena como una mujer de la cual Jesús expulsó 7 demonios, pero no hay ninguna mención de que fuera prostituta. La confusión parece haber surgido de la combinación de 3 historias diferentes. La mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en Lucas 7, María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, y María Magdalena. Con el paso de los siglos, estas figuras se fusionaron erróneamente en una sola, creando la imagen que persiste hasta hoy. En realidad, María Magdalena fue una de las seguidoras más dedicadas de Jesús, testigo de su crucifixión, y la primera en ver al Cristo resucitado. Otro punto interesante es la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Esta fecha es ampliamente aceptada como el día del nacimiento de Jesús. Pero, curiosamente, la Biblia no menciona esa fecha específica. La elección del 25 de diciembre se remonta al siglo IV, cuando la Iglesia cristiana adoptó esa fecha para sustituir una fiesta pagana romana llamada Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible. La intención era cristianizar una celebración popular, asociándola con el nacimiento de Jesús, la verdadera luz del mundo. Por último, debemos abordar la imagen física de Jesús. La mayoría de las representaciones artísticas lo muestran como un hombre de piel clara, cabello largo y barba bien arreglada. Sin embargo, la Biblia no ofrece una descripción detallada de su apariencia. Isaías 53:2 sugiere que no tenía un aspecto impresionante o majestuoso que atrajera a la gente. Jesús, siendo un judío del siglo I, probablemente tenía rasgos típicos de la región: piel morena, cabello y ojos oscuros y una estatura mediana. La idea de un Jesús de piel clara y cabello largo fue muy influida por el arte renacentista, que retrataba a las figuras bíblicas con características europeas. Estas son solo algunas de las muchas ideas que se convirtieron en tradiciones, pero que, al analizarlas más de cerca, no tienen sustento en las Escrituras. Al explorar estas cuestiones, aprendemos a distinguir entre lo que es verdaderamente bíblico y lo que es una tradición popular. Esto nos recuerda la importancia de estudiar la Biblia por nosotros mismos y buscar la verdad con el corazón abierto. Ahora que hemos comenzado a deconstruir algunas tradiciones populares, profundicemos aún más en nuestra investigación sobre estas creencias que a menudo aceptamos sin cuestionar. Este proceso no es solo una curiosidad histórica, sino una invitación a ver las Escrituras con nuevos ojos, libres de prejuicios e ideas que se añadieron con el tiempo. La historia de la Biblia nos muestra que durante siglos la palabra de Dios se transmitió oralmente antes de ser registrada por escrito. Esto abrió espacio para que interpretaciones, simbolismos y tradiciones fueran insertados por las culturas que entraban en contacto con estas historias. Muchas de estas tradiciones se volvieron tan influyentes que hoy las aceptamos como si fueran verdades bíblicas. Por eso, al cuestionar estas creencias, no solo estamos desafiando conceptos populares, sino que nos estamos acercando a la esencia pura del texto sagrado. Volviendo a nuestro tema, hay una idea muy difundida que necesita ser aclarada: la imagen de los ángeles. En el arte, en las películas e incluso en las decoraciones navideñas, los ángeles son retratados como seres humanos hermosos, con grandes alas blancas y aureolas brillantes. Pero, ¿es esta la imagen correcta de acuerdo con la Biblia?
Si observamos el texto bíblico, notaremos que la mayoría de las veces que aparecen ángeles se describen como hombres comunes. En Génesis 18, por ejemplo, cuando 3 ángeles visitan a Abraham, se presentan de manera tan normal que él los recibe como simples viajeros. Este detalle se refuerza en Hebreos 13:2, que nos exhorta a practicar la hospitalidad, pues al hacerlo, podríamos estar alojando ángeles sin saberlo. Los únicos ángeles descritos con alas en la Biblia son los querubines y los serafines. En Isaías 6:2, los serafines son presentados con 6 alas, 2 para cubrir el rostro, 2 para cubrir los pies y 2 para volar. Los querubines aparecen en la decoración del tabernáculo y del templo, siempre con 2 alas. Sin embargo, estas descripciones son muy diferentes de la imagen de los ángeles que hoy tenemos en mente, con sus rasgos delicados y aureolas doradas. El origen de esta imagen idealizada de los ángeles se remonta al arte grecorromano. En las culturas antiguas, los círculos de luz, o aureolas, se usaban para representar a figuras divinas o a seres con gran poder espiritual. Cuando el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, los artistas incorporaron estos elementos visuales en sus representaciones de figuras bíblicas, incluidos los ángeles. Fue así como surgió la imagen popular de ángeles con inmensas alas y aureolas luminosas. Otro detalle fascinante sobre los ángeles es la reacción que provocan en las personas que los ven. A diferencia de lo que sugieren las imágenes suaves, la presencia de un ángel en la Biblia suele causar temor. En Lucas 2:9, cuando el ángel se aparece a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús, ellos sienten mucho miedo. Por ello, la primera cosa que los ángeles suelen decir es: no temáis. Esto muestra que su apariencia, incluso cuando no se describe explícitamente, era imponente e inspiraba respeto. Además, es importante entender que los ángeles no son seres omniscientes. En Mateo 24:36, Jesús afirma que ni los ángeles saben el día y la hora de su regreso. Son mensajeros de Dios, poderosos, pero limitados en su conocimiento y en su actuación. La Biblia nos enseña que hay un número incontable de ángeles. En Hebreos 12:22 y Apocalipsis 5:11, leemos sobre millares de millares y millones de ángeles formando un vasto ejército celestial al servicio de Dios. Ahora hablemos de otra cuestión muy interesante: el lugar del nacimiento de Jesús y la famosa escena del pesebre. Todos los años, durante la Navidad, montamos pesebres que retratan al niño Jesús acostado en un comedero para animales, rodeado de María, José, pastores y, por supuesto, animales. Pero ¿es fiel esta imagen al relato bíblico? En Lucas 2:7 leemos que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Lo que muchas veces no notamos es que el término posada que se emplea aquí puede ser interpretado de varias maneras. En algunas versiones se traduce como alojamiento o habitación de invitados. Esto sugiere que, en lugar de un establo separado, María y José pudieron haber sido alojados en una casa sencilla, donde el área destinada a los animales formaba parte del ambiente familiar. En la cultura de aquella época, era común que las casas tuvieran un espacio donde se mantenía a los animales durante la noche, especialmente en períodos fríos. El pesebre, por lo tanto, solo sería el lugar donde se ponía la comida de los animales, pero no necesariamente indicaba un establo separado, como solemos imaginar. Otro punto interesante es el uso del pesebre como señal para los pastores. En Lucas 2:12, el ángel dice: «Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». La mención específica del pesebre como señal
indica que no era algo tan común, pero a la vez era algo que los pastores podrían reconocer fácilmente. Esa elección también resalta la humildad del nacimiento de Jesús, en contraste con la grandeza de quien Él realmente era, el Salvador del mundo. Además, el hecho de que los pastores fueran los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús es significativo. En aquella época, los pastores se consideraban de una clase social baja, frecuentemente marginada. El anuncio del nacimiento del Mesías a ellos muestra que el mensaje del Evangelio es para todos, independientemente de su estatus social. Esto refuerza el tema central del ministerio de Jesús: la inclusión, el amor y la salvación para todos. Otra tradición interesante a cuestionar es la fecha del nacimiento de Jesús. Como mencionamos, la Biblia no especifica una fecha exacta. Sin embargo, hay pistas que nos ayudan a comprender que probablemente no fue el 25 de diciembre. Una de esas pistas se encuentra en Lucas 2:8, donde se menciona que había pastores cuidando sus rebaños durante la noche. Durante el invierno, que va de diciembre a febrero en la región de Judea, las temperaturas descienden mucho y los pastores normalmente recogen sus rebaños en refugios por la noche. Esto sugiere que el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido en otra época del año, posiblemente en primavera u otoño. Aún así, la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, tiene un significado importante. Al adoptar esta fecha, la Iglesia primitiva buscó cristianizar una fiesta pagana existente, dándole un nuevo significado: el nacimiento de Jesús, la verdadera luz que vino al mundo. Esto nos enseña que Dios puede transformar cualquier situación o tradición para bien, trayendo a la luz el mensaje del Evangelio. Otra tradición que vale la pena revisar es la idea de que Jesús tenía una apariencia física semejante a las imágenes que con frecuencia retrata el arte occidental. Al pensar en Jesús, a menudo viene a nuestra mente la imagen de un hombre de piel clara, ojos claros, cabello largo castaño y barba bien arreglada, ¿verdad? Esta descripción está tan presente en pinturas, películas y estatuas que para muchos resulta casi imposible imaginar a Jesús de otra forma. Sin embargo, la verdad es que la Biblia no proporciona una descripción detallada de su apariencia. Isaías 53:2 nos da una pista importante acerca de la apariencia de Jesús. El texto dice: no tenía belleza ni majestad que nos atrajera, nada en su aspecto que nos hiciera desearlo. Esto indica que Jesús tenía una apariencia común, sin rasgos físicos que se destacaran o llamaran la atención. Como judío nacido en Oriente Medio, probablemente tenía la piel morena, el cabello y los ojos oscuros y una estatura mediana, características típicas de la población de esa región en el siglo I. Además, la idea de que Jesús tuviera el cabello largo no está respaldada por evidencias bíblicas. En 1 Corintios 11:14, Pablo menciona que en la cultura de aquella época se consideraba deshonroso para un hombre tener el cabello largo. Como Jesús vivió en conformidad con las tradiciones y costumbres judías, es más probable que llevara el cabello corto, a diferencia de lo que popularizaron las representaciones artísticas renacentistas. Estas representaciones idealizadas de Jesús surgieron principalmente durante el Renacimiento, un periodo en el que los artistas europeos retrataban las figuras bíblicas con las características físicas de su propia cultura. Así, Jesús pasó a ser representado como un hombre de piel clara y rasgos europeos, una imagen que se perpetuó a lo largo de los siglos y que terminó convirtiéndose en la más difundida, especialmente en Occidente. Otra evidencia que sugiere que Jesús tenía una apariencia común es el hecho de que, tras su resurrección, no fue reconocido inmediatamente por sus discípulos. En Juan 20:14-15,
María Magdalena inicialmente piensa que Jesús es el jardinero. Del mismo modo, en Lucas 24, 13, 16, los dos discípulos que iban camino a Emaús no lo reconocen hasta que Él parte el pan con ellos. Esto refuerza la idea de que Jesús no tenía un aspecto distintivo o llamativo. Hablemos ahora de otra tradición muy difundida, la idea de que el cielo está lleno de ángeles con arpas, enormes alas y aureolas doradas. Esta imagen se ha vuelto tan común que para muchos parece la descripción bíblica estándar de los ángeles. Sin embargo, al examinar las Escrituras, percibimos que esta representación es más fruto del arte y de la imaginación humana que del texto bíblico. Los ángeles descritos en la Biblia aparecen de diferentes formas, pero la mayoría de las veces se presentan como hombres comunes, sin alas ni características sobrenaturales visibles. Un ejemplo es la visita de los ángeles a Lot en Génesis 19. Se describen simplemente como dos hombres que llegan a la ciudad de Sodoma. Asimismo, en Hechos 1:10, dos ángeles se aparecen a los discípulos después de la ascensión de Jesús y se describen como dos hombres vestidos de blanco. Además, los ángeles siempre desempeñan funciones importantes en la narrativa bíblica. Son mensajeros de Dios, guerreros espirituales y protectores de los siervos del Señor. En el Salmo 91:11 leemos: Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Este pasaje destaca la labor de los ángeles como guardianes, pero no menciona nada sobre alas o aureolas. Los únicos ángeles descritos con alas en la Biblia son los querubines y los serafines. Los querubines se mencionan por primera vez en Génesis 3:24, donde son puestos para custodiar el camino al árbol de la vida con una espada encendida. Los serafines aparecen en Isaías 6, donde se los describe con 6 alas, 2 para cubrir el rostro, 2 para cubrir los pies y 2 para volar. No obstante, estas descripciones distan mucho de la imagen popular de ángeles con alas blancas y rasgos delicados. La idea de que los ángeles tocan arpas tampoco tiene base bíblica, aunque Apocalipsis 5:8 menciona que los ancianos y los seres vivientes que están delante del trono de Dios sostenían arpas. No se menciona a los ángeles tocando este instrumento. La asociación de los ángeles con las arpas probablemente surgió en la Edad Media, cuando el arte cristiano comenzó a representar el cielo como un lugar de música y armonía celestial, con los ángeles participando en esa sinfonía divina. Ahora bien, tal vez te preguntes, si tantas de estas ideas populares sobre la Biblia no tienen fundamento, ¿cómo llegaron a ser tan difundidas? La respuesta está en la combinación de factores culturales, artísticos y religiosos a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, la mayoría de la población era analfabeta y dependía del arte, de puestas en escena teatrales y de explicaciones orales para conocer las historias bíblicas. Los artistas, por su parte, creaban sus obras basándose en las interpretaciones de la época y en los símbolos que su público podía comprender. Con el tiempo, esas representaciones artísticas y simbólicas se volvieron tan influyentes que acabaron siendo aceptadas como verdades. Así, tradiciones que comenzaron como interpretaciones o adaptaciones culturales se incorporaron a nuestra visión de lo que es bíblico, incluso sin sustento en las Escrituras. Lo más importante al cuestionar estas tradiciones no es rechazar todo lo que ha sido transmitido a lo largo de la historia, sino buscar una comprensión más profunda y verdadera de la palabra de Dios. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestro conocimiento bíblico, sino que también fortalecemos nuestra fe, pues aprendemos a distinguir entre lo que es tradición humana y lo que es revelación divina. Si este contenido ya está cambiando tu forma de ver la Biblia, compártelo con alguien que creas que también querría conocer estas verdades. Y recuerda,
El objetivo aquí no es criticar o desacreditar tradiciones, sino animarte a estudiar la Biblia en profundidad, buscando siempre la verdad. Al fin y al cabo, como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pasemos ahora a una última tradición que a lo largo del tiempo ganó espacio en el imaginario popular. La de que los primeros cristianos celebraban la Navidad exactamente como lo hacemos hoy, con fiestas, obsequios y el tradicional árbol decorado. Esta idea está tan arraigada que muchos creen que la celebración de la Navidad siempre existió tal como la conocemos, pero la realidad histórica es muy diferente. Como mencionamos antes, la fecha del 25 de diciembre se definió siglos después del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no celebraban la Navidad como una festividad central, pues el enfoque de la fe cristiana en los primeros siglos estaba en la muerte y resurrección de Cristo, que son los acontecimientos más significativos para la salvación de la humanidad. En realidad, la primera gran celebración cristiana era la Pascua, que recuerda precisamente la resurrección de Jesús. La idea de conmemorar el nacimiento de Cristo surgió alrededor del siglo III y se fue fortaleciendo con el tiempo, hasta que, en el siglo IV, el emperador Constantino, tras convertirse al cristianismo, oficializó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Esa elección, como vimos, no fue aleatoria, sino estratégica. El Imperio Romano celebraba en esa misma fecha una importante fiesta pagana dedicada al Sol Invencible. Al adoptar esa fecha para la Navidad, la Iglesia consiguió sustituir una festividad pagana por una celebración cristiana, facilitando la aceptación de la nueva religión entre los romanos. El árbol de Navidad, por su parte, tiene orígenes aún más tardíos. Empezó a utilizarse en Alemania en el siglo XVI como símbolo de vida y esperanza en medio del invierno. Con el tiempo, esta tradición se extendió a otras partes de Europa y del mundo, incorporándose a la celebración navideña tal como la conocemos hoy. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad según la Biblia? Aunque la fecha y muchas de las tradiciones asociadas a esta festividad tengan orígenes posteriores, el espíritu de la Navidad, la idea de que Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, es profundamente bíblico. En Juan 1:14 leemos: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad». Esta es la esencia de la Navidad. Dios, en su infinita gracia, enviando a su Hijo al mundo para rescatarnos y ofrecernos la oportunidad de una nueva vida. La Navidad nos recuerda que Jesús vino al mundo de manera humilde, naciendo en una pequeña ciudad, en una familia sencilla. Este contraste entre la grandeza de quien Él es y la humildad de cómo llegó al mundo nos enseña una lección importante sobre el carácter de Dios y el significado del amor verdadero. Filipenses 2:6-7 describe este acto de una manera hermosa. Él, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Otro punto interesante sobre la celebración de la Navidad es la cuestión de los regalos. Muchas veces damos y recibimos regalos en esta fecha, pero ¿tiene esta tradición alguna base bíblica? La respuesta está en la historia de los magos, que llevaron presentes al niño Jesús. En Mateo 2:11 leemos: «Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra». Estos regalos no eran simples muestras de cortesía, sino que tenían significados profundos. El oro simbolizaba la realeza de Jesús, el incienso representaba su divinidad y la mirra
apuntaba a su sacrificio, pues se utilizaba en el embalsamamiento de los muertos. De esta manera, al dar regalos en Navidad, podemos recordar estos significados y reflexionar sobre el mayor regalo que hemos recibido, la salvación ofrecida a través de Jesucristo. Para concluir este viaje de descubrimientos, queda claro que muchas de las tradiciones que asociamos a la Biblia, en realidad, tienen orígenes culturales e históricos posteriores. Esto no significa que esas tradiciones sean malas o que debamos abandonarlas, sino que es importante saber diferenciar entre lo que es tradición y lo que es verdad bíblica. Al hacerlo, evitamos caer en el error de poner las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, como advirtió Jesús en Marcos 7, 8, 9. Ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, la invitación aquí no es a rechazar todo lo que forma parte de nuestra cultura, sino a aprender a celebrar estas tradiciones con entendimiento y sabiduría, buscando siempre mantener el enfoque en el verdadero mensaje del Evangelio. Que al celebrar la Navidad u otra festividad, recordemos que lo más importante no son las formas exteriores, sino lo que hay en nuestros corazones. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa conocer más acerca de la Biblia y sus verdades. Por eso, quiero invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y seguir acompañándonos. Aquí siempre buscamos ofrecer contenidos profundos y reveladores que te ayudarán a crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y, antes de despedirnos, cuéntanos en los comentarios cuál de estas informaciones te ha sorprendido más. Comparte este video con tus amigos y familiares y no olvides dejar tu me gusta. De esa manera, nos ayudas a seguir produciendo contenidos como este y a llegar a más personas con el mensaje transformador de la Biblia. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.